Alabado y bendecido sea su nombre. Bueno, hoy traigo una enseñanza que se dice conocida por todos, pero mal conocida y desconocida para muchos que la enseñan. Y la he titulado Edificando la Casa de Dios. Para esto voy a leer en las Escrituras, según los escritos de Pedro, primera de nuestro hermano Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Voy a leer unos cuantos versos. Y dice así: rechacen por tanto toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las palabras malignas. Como niños recién nacidos busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella puedan crecer hacia la salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Acérquense a él, piedra viva desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Yahshua nuestro Salvador. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para ustedes creyentes el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de caída. Tropiezan en ella porque no creen en el mensaje. Para esto han sido destinados. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo y que ahora son el pueblo de Dios, de los que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, si miramos, vamos a hablar la edificación de la casa de Dios. Si nos vamos a la construcción, las construcciones se hacen según el que va a habitar en ella o según el que manda hacer su propia casa. Hay muchos que le hacen la casa a alguien o hay muchos que compran la casa ya hecha. Pero en este punto vamos a alguien que en todo momento se ha dedicado a mandar a construir su casa o él mismo a construir su casa. Y si miramos, si alguien va a construir una casa para cuando empieza la familia, son dos, pues ¿qué le podrá hacer? Le dará 2 cuartos y ya esperando un bebé y no es más. Pero si la familia es grande, así pasa con la iglesia de Dios. Si la iglesia es grande y según quien vaya a habitar en ella, es el lujo y el valor que tiene la casa. Voy a colocar como ejemplo un poco el templo que hizo Salomón. En esos tiempos no había una casa con la gloria de esa casa. ¿Por qué razón se hizo una casa con esa magnitud, con ese precio tan exagerado? Entonces, ¿era para habitar Salomón? Digo, no, era para que habitara el nombre de Jesús. Dice, y en ella habitará mi nombre. No iba a habitar Dios, iba a habitar únicamente su nombre. Y le voy a leer unos textos aquí en Primera de Reyes, capítulo 5, del verso 3 en adelante. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió sus servidores a Salomón porque oyó que había sido ungido rey en lugar de su padre. Y Hiram fue siempre amigo de David. Salomón envió a decir a Hiram, sabe bien
que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahshua, su Dios, a causa de las guerras en que sus enemigos le envolvieron, hasta que Yahshua los puso bajo la planta de sus pies. O sea que encontramos que Salomón edificó una casa al nombre, que David iba a edificar una casa al nombre de Yahshua. O sea que ahí no iba a habitar Yahshua, iba a habitar su nombre, o sea que iba a habitar su poder, su gloria, o de ahí iba a escuchar a Israel sus peticiones. Pero si nos vamos más adelante, en esta edificación que habla nuestro hermano Pedro, es algo más sagrado, más grande y más sublime, que nosotros lo tenemos en poco por falta de conocimiento. Si la casa que construyó Salomón era para habitar su nombre, ahora se está construyendo una casa para habitar Dios personalmente, que es su iglesia, como estamos acostumbrados a nombrarla. En hebreo siempre nombran la Keila, o encontramos que es la congregación. O sea, es más usada en la Biblia hebrea la palabra Keila que iglesia. O sea, congregación de Yahshua a iglesia de Yahshua. Pero si miramos en la terminología que tenemos, iglesias la han cambiado, la han sacado del tema real y la han nombrado o han regado su propaganda que iglesia es un lugar. Pero cuando se habla de iglesia en las escrituras, miremos que se habla de un pueblo que alaba y glorifica su nombre. Y si usted quiere mirar cómo es que Pedro se refiere a la iglesia y cómo es que Jesús se refiere a la iglesia, a un pueblo, no a un lugar ni a un edificio. Pero la gente se quedó en el edificio. Cuando yo me convertí, me acuerdo claramente que no se le decía iglesia. A esos lugares se les decía capilla. Y nosotros construimos una capilla para la iglesia de Yahshua adorar a Dios. O para la iglesia de Yahshua adorarle a Él. O sea que no se construían iglesias, se construían capillas. Y en hebreo encontramos que es una mezquita. O sea que nosotros somos con el tiempo lo que hemos ido cambiando la simbología de las cosas a como en realidad eran. Ahora miramos, si nosotros estamos construyendo el templo de Dios, estamos llamando a personas a que Dios habite en ellos, a como lo dice Pedro. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces miramos cuán grande es el propósito de Dios con nosotros. Pero también te miramos qué es nuestro servicio y cómo ha de ser nuestro servicio. Que esto es espiritual. Muchos en este tiempo, cuando se habla de lo espiritual, se van a la espiritualidad a las tinieblas. Son dos cosas parecidas pero diferentes. Cuando se habla de espíritu, se habla de un espíritu malo. Pero nosotros encontramos que Dios es espíritu y es santo. No es que el Espíritu Santo es uno y Dios sea otro. Dios es espíritu y es santo. Por eso vino el Espíritu Santo, vino Dios que es espíritu y es santo. Y se manifestó en carne. Por eso en el verso 5 de ahí me dice, también ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual. O sea que ya no es terrenal ni carnal, sino espiritual. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Antes eran sacrificios terrenales, era un cordero, era una ofrenda, era un diezmo. Ahora son sacrificios espirituales. Porque como mismo Pablo nos enseña que nos debemos perfeccionar en el espíritu. No como muchos que piensan que hay que perfeccionarse en la carne. Hermano, vista así, hable así, pórtese así, mientras está dirigiendo, mientras tal cosa que están haciendo es una fachada. Eso no es lo que dice la Escritura. Tenemos que perfeccionarnos en el espíritu, porque el que va a salvar es el espíritu, y el que va a adorar a Dios es el espíritu, y Dios va a estar en nuestro espíritu. Cosas difíciles a veces de entender,
porque nos hemos hecho tardos para aprender. Si miramos un texto bíblico en Efesios 2, casi creo que es el último verso de Efesios 2, capítulo 2, verso 20 al 22, creo yo, a leer un solo verso acá, dice: en quien también ustedes están siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en espíritu, o morada de Dios que es espíritu. O sea, ¿qué estamos haciendo? Perfeccionando a alguien para que sea morada de Dios. O sea, para mí pienso, qué grandeza, qué virtud tan grande que Dios nos ha dado de que nosotros seamos su templo, seamos su casa, su morada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de edificar? ¿Quién va a morar en nosotros? ¿Cómo debemos de perfeccionar a un pueblo para que Dios more en él? Porque a veces dicen, hermano, el Espíritu Santo solamente pídalo y recíbalo. Cuando venga Julano, usted recibe el Espíritu Santo, y juegan con algo que no es cierto. Dios es espíritu y es santo, y es el que va a habitar en mí y en ti. Pero para eso hay que edificar una casa espiritual, no terrenal, como algunos la están haciendo terrenal, que se parece a los que no conocemos lo del espíritu. Porque cuando las cosas se nos parecen es por falta de conocimiento. Si usted mira las monedas, usted mira una cajera contando billetes, sin mirar va sacando los falsos para un lado. Pero nosotros, por falta de conocimiento, lo vemos todos iguales. Y así es el que es falto de conocimiento espiritual, de todas las cosas iguales. Pero el que tiene el entendimiento espiritual con los ojos cerrados dice, ese no es de Dios. O ese que está hablando, no sé a quién le está construyendo iglesia, pero no es la de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Amén. En el caso cuando Jesús vino en carne o se manifestó en carne, él empezó a predicar cómo era que él quería edificar su iglesia. Lo mismo que le dijo a David, que es lo que yo quiero que me edifique, porque David no se puso a recoger materiales de un lado al otro, a ver qué me sale o a ver qué me invento yo. Las escrituras lo dicen claramente, que Dios le dio los planos del templo. Y si Dios le dio los planos del templo, pues de ahí es donde él dijo que era lo que necesitaba. Creo que muy pocos saben que la misma Biblia lo dice, que Dios fue que le dio los planos, pero a veces pensamos que es algo que se inventó la gente. Y por eso a veces nos imaginamos de cosas que no son reales. Hermano, usted solamente pida que Dios le hace. Y usan textos sin contexto. La Biblia dice que pida y recibe. La Biblia dice que de las palabras de Samuel ninguna fue caída en tierra. Todo lo que dijo Samuel se cumplió. Pero vamos a ver qué dijo Samuel fuera de lo que Dios le mandó a hacer. Cero. Solamente dijo lo que Dios le mandó a hacer. A veces miramos Elías era un hombre con esto y esto y esto, y mire, y clamó a Dios y no llovió. ¿Qué dijo Elías cuando terminó de hacer el altar? Señor, he hecho lo que habías mandado a hacer. O sea, no hizo nada de lo que Dios no le mandó a hacer. Pero nosotros torcemos las escrituras para dar auge a las cosas terrenales. Esto es espiritual. Y debemos de ser perfeccionados en el espíritu para poder alcanzar la vida eterna. Y esto para mí personalmente, no sé para ustedes, para mí es lo más grandioso que existe en el planeta Tierra, que alguien se esté perfeccionando para ser morada de Dios, o de que alguien ya sea morada de Dios, aunque muchos sin conocimiento. Dios habita en ellos y ellos miran mejor el mundo. Y a veces lo sacan. Digo, ¿sabes qué, Señor? Déjame un rato quieto, yo voy para allá. Y hay muchos que se han quedado allá. Y cuando piensan volver, pues ya es tarde. Porque a veces no nos damos de cuenta ni a quién hemos despreciado. No nos damos de cuenta. A veces los demás espirituales nos ven. Ya el hermano cambió. No le tenemos que decir nada. ¿Por qué? Porque esto no es obligatorio. Esto se hace por conocimiento y amor. Cuando yo amo al Dios que me ha llamado para su honra y su gloria. ¿Qué dice Pablo sobre esto? Que se lee, pero muy poco se hace.
Y a veces miramos, ¿pero qué era Pablo? Pablo era uno de los grandes en el planeta Tierra que tenía renombre. ¿Y qué dijo? Las cosas que yo era o lo que tenía lo tengo por basura, para agradar a aquel que me llamó para su honra y su gloria, o para agradar a aquel que me llamó para hacer su templo. Es fácil de pronto decirlo, pero hacerlo nos queda difícil. Porque nosotros hablamos mucho, pero hacemos poco. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Hay una parábola que a veces nosotros pasamos de largo, que es la edificación de la casa sobre la roca. Y si encontramos, nosotros somos piedras o rocas edificados sobre una roca. No somos edificados en el aire, como muchos están edificando iglesias en el aire, que en el aire quedarán. Pablo dice, yo soy el perito arquitecto quien puso el fundamento, y ese fundamento es Yeshua. Y todo el que edifique encima de ese fundamento, no fuera. Porque hay muchos que edifican fuera. Sea lo que edifique, sea oro, plata, piedras preciosas o paja y hojarasca, así como muchos lo que hablan es paja. La obra de cada uno será probada por el fuego. La obra que resista el fuego, pues pasará, y la que no, pues se quemará y se perdió. Y muchos dicen, hermano, pero el que está predicando se salva. Y le digo yo, ahí es donde está una escritura un poco difícil. ¿Quién se ha salvado por medio del fuego? A veces me van a decir los milagros. No, los amigos de Daniel. Dios los sacó, esos milagros, los milagros no se cuentan. Y si no contamos los milagros, nadie se ha salvado de una llamarada de fuego. O sea que tampoco se salva. Porque si lo metieron al fuego, si no es un milagro de Dios que lo saque, y si no está haciendo lo que Dios lo mandó, ¿qué milagro le va a hacer Dios? Pero a veces nosotros llamamos y todos me dicen, no, hermano, pero usted se salva, siga predicando mentiras que usted se salva. Dijo, no, no se salva usted ni los que lo escuchan. Y eso le dijo Pablo a Timoteo. Que aunque suene difícil, suene feo, pero le dijo, ten mucho cuidado con lo que enseñas, porque te salvarás a ti mismo y los que te escuchan. O sea que primeramente tengo que mirar por yo y después por lo que me escuchan. Pero la gente está inclinada en los que lo escuchan. ¿Cómo los convenzo? ¿Cómo los hago? ¿Cómo hago que brinquen? No, primeramente tengo que convencerme yo de que estoy anunciando la verdad y que verdaderamente soy morada del Espíritu Santo. O soy morada de Dios, que es Espíritu. En este caso hay muchos que a veces piensan, ¿y cómo va a morar Dios en mí? Cuando Jesús le estaba explicando a los discípulos en San Juan 14, que tiene confusiones en una Biblia, según la traducción o según el dueño del libro, yo le voy a leer aquí unos cuantos versos en Juan 14. Voy a leer aquí el verso 16. Bendito el nombre de Jesús. Versos 16 y 17. Dijo, y yo le pediré al Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Entonces ahí es donde va una pregunta. ¿Qué diremos? ¿Esperaremos o no? Y dice, y lo explica claramente, el Espíritu Santo de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea que es necesario conocer a Dios, que es Espíritu, para poderle recibir. Y lo explica claro, lo dice así, pero ustedes le conocen, aunque muchos dirían, pero yo no sé quién es. Le dice, porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, el que está morando con ustedes, o sea, yo que soy el que estoy morando con ustedes, voy a estar dentro de ustedes. O sea, aunque no esté en este cuerpo de carne, sí voy a estar en el Espíritu. O sea, que ¿qué? Está diciendo que nosotros vamos a hacer la morada de Dios, que es Espíritu. Ese es el plan de Dios con la humanidad entera. Que nosotros no queremos es otra cosa. Que nosotros despreciamos un poco lo que nos han dado es otra cosa. Pero el propósito de Dios es que Él va a habitar en nosotros. Que como tenemos un cuerpo limitado, no eterno, sino temporal,
que ahora no arrisca ya casi ni a los 100 años, que antes vivió, los primeros hombres pudieron vivir 1000, pero que ahora ya se ha agotado la vida del ser humano por causa de la desobediencia a Dios. Porque digo pecado, hay gente que tiene confundido con lo que es pecado y nombra lo que es pecado, lo que no es pecado. Pecado contra Dios es desobedecer su ley, sus mandatos. Y hay pecados contra el mundo, pecados contra religiones, leyes que ellos tienen que no son de Dios. Entonces es importante nosotros saber que Dios ha prometido que va a estar dentro de nosotros, pero mandó a preparar un pueblo. Que es el propósito del siervo de Dios, preparar un pueblo para que sea morada de Dios, que es espíritu. Y si hay alguien que se le pasa adelante, que vaya. Que para allá vamos todos. Pero no es que si alguien tiene más espiritual que yo, tengo que tumbarlo. Eso es mundano, eso es del mundo. Nosotros en el Dios nos gozamos con el que crece, en el espíritu. Por eso dice Juan, cuando le preguntan, ¿y ese man qué? Ahora está haciendo más discípulos que tú, golpéalo, quítalo. Dice, no, él es el que manda. Yo soy, como dice, el invitado a la boda. El novio se goza con la novia, yo también me gozo con el novio. Pero ahorita no es así. Ahorita se me pasó adelante, hay que tumbarlo. Y eso es lo que estaba haciendo en ese tiempo con Jesús. Ya tiene muchos seguidores, nos va a tocar matarlo. La misma ley de estos tiempos. Lo que pasa es que a veces nosotros no leemos o no comparamos en qué tiempo estamos. Estamos en el mismo y un poco peor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que mirar quiénes somos para mirar qué vamos a hacer. Porque a veces nos queremos tan grandes en este cuerpo que no queremos ser más, porque no hay más. Es como un ejemplo sencillo. Los gusanos vienen con un chip, digo yo, que no les interesa perder el cuerpo que no vuela para tener uno que vuela. Pero ellos no hay quien les enseñe. En el reino animal nacieron y crecieron para un propósito. Y nosotros nacimos y crecimos para un propósito, pero tenemos que hacerlo que nos lo han distorsionado. Que es ser morada de Dios, que es espíritu, para ser transformados en un cuerpo celestial. O sea, transformados de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. El gusano es transformado de un cuerpo que no puede volar a un cuerpo que puede volar. Algo fácil de entender, pero no hemos querido. O, aunque decimos que lo sabemos, no lo hemos creído. Que saber las cosas no se puede comparar con creerlas. Porque el que cree, sigue, camina, actúa, hace. Bendito el nombre de Jesús. Entonces voy a leer aquí una parte como Pablo les enseña a los corintios qué es lo que nosotros somos y qué esperanzamos. Segunda de Corintios capítulo 5. Dijo, nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. O sea, con lo que les acabo diciendo, un cuerpo no eterno, no permanente, temporal. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas, y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Si los que estamos en esta tienda gemimos abrumados, no es que queramos ser desvestidos, sino más bien revestidos para que lo mortal sea absorbido por la nueva vida. O sea que conocimiento de un hombre espiritual. ¿Qué somos? Nosotros estamos en una tienda, aquí el espíritu es el que manda, pero estamos en una tienda temporal, una tienda de campaña, como se dice, en un vaso de barro que se tiene que terminar. ¿Qué dice Pablo? Yo ando gimiendo todos los días el querer salir, no para quedar desnudo o para quedarme muerto, porque un cuerpo sin espíritu es un muerto y un espíritu sin cuerpo es un muerto. Digo, sino para ser revestido de mi habitación celestial, o sea que anhelaba tener un cuerpo celestial. Pero nosotros a veces ni sabemos que existe un cuerpo celestial, mucho menos que nosotros lo podamos obtener. Por eso la paciencia nos falta. Bendito el nombre de Jesús. Y en ese caso miramos que para este servicio Dios constituyó a hombres
Pero los hombres se han tomado la rienda por sí solos y están haciendo un pueblo para sí. Y si usted mira, como les prediqué ayer, la iglesia de Julano, la iglesia de tal parte, está registrada en tal país y me defiende el Estado. Y si usted mira, lo mismo eran los saduceos y fariseos. La iglesia de Israel y la defendía el Estado hasta el imperio. Pero a la iglesia de Dios la defiende Dios. Así que vamos casi que contrarios a lo que dicen las escrituras. Entonces lo más importante que nosotros tenemos que ver es si verdaderamente yo soy el edificio o estoy edificando la casa de Dios. ¿Estoy ayudando a edificar la casa de Dios o estoy ayudando a destruir la casa de Dios? Porque para destruirla y edificarla se visten de la misma manera. Dos trabajadores con la misma posición, uno a levantar y otro a derribar. Y hay veces nos confundimos. Seguimos al destructor y no al que está construyendo. Porque a veces nos han engañado, porque la mentira ha tapado la verdad y ahora el mundo está colmado o llenado de la falsa información. Se han dado a salir numerosas iglesias, numerosos pastores, pastoras, de cuanto hay, para dar desinformación a un pueblo, para que no comprendan la verdad y no se puedan salvar. Y si usted mira, eso es por este lado y por aquel. Si usted mira un noticiero, la mayoría es desinformación, no lo informan de nada. Necesitan que el pueblo esté desinformado para que no crezca. Y eso es lo que quiere el diablo, que el pueblo no conozca el plan de Dios y no se salve. O sea que nos falta conocimiento. Y es necesario recibir conocimiento para poder alcanzar a ser iglesia de Dios o edificio de Dios o templo del Dios viviente. Y lograr a transformarnos en espíritu hasta llegar a ser morada de Dios, que es espíritu, y prepararnos para un día recibir un cuerpo celestial. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, que voy a dejar hasta acá y la paz de Jesús sea con todos ustedes. Amén. Amén. Saludo a todos los oyentes, sigamos adelante, triunfantes en este camino sin desmayar, hasta un día alcanzar lo que Dios ha prometido a los que le aman. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús